El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que no se arrepiente de haber ordenado el ataque a la Embajada de México en Quito. Noboa reconoció que fue una decisión muy complicada de tomar para resolver la situación con México. El presidente ecuatoriano expresó su deseo de almorzar con el presidente López Obrador. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, presenta disculpas a México por las agresiones a la embajada, pero México no acepta las disculpas, considerándolas insinceras, ya que éste no ha cumplido con lo prometido. Si México no se hace respetar, otros países podrían atacar a México, y por ello el gobierno ha decidido no aceptar disculpas de ningún país agresor. Los bancos de Ecuador, escuchen esto porque es grave para los agricultores, comenzaron a despojarlos de sus tierras a los campesinos trabajadores que no han podido pagar los créditos de los bananos que estaban cultivando, ya que no tienen a quién vender los productos. Las frutas se están madurando en las plantas y Daniel Noboa se encuentra escondido, sin dar la cara a los campesinos que han perdido todo. No solo han perdido sus tierras, sino también su esfuerzo y la producción agrícola. Además, Daniel Noboa solicita a México que le venda 2 barcos cargados con gasolina 2000. ¿Creen ustedes que sería una buena decisión ahora que el país carece de combustible, que México le venda 2 barcos de gasolina? ¿O que no hagamos ningún tipo de negocio con Daniel Noboa hasta que se vea 100% estrangulado económicamente, tenga que disculparse y pagarle a México lo que se le debe, ya que haber atacado una embajada mexicana pudo haber provocado un conflicto entre ambos ejércitos? Una pregunta muy importante: ¿debe México reanudar negocios con los ecuatorianos mientras Daniel Noboa sea presidente? ¿O deberíamos esperar a que Ecuador lo expulse para luego reabrir el comercio? Me gustaría saber lo que piensan ustedes en los comentarios. Ahora bien, México no acepta la disculpa de Daniel Noboa porque hasta este momento, cuando el país está al borde del colapso, es cuando Daniel Noboa se da cuenta que debe disculparse ante el pueblo mexicano. En un primer momento, cuando se le preguntó a Noboa por qué había enviado al ejército a atacar una embajada mexicana, dijo que México se lo había buscado porque le estaba otorgando refugio y asilo político al exvicepresidente del país, que era perseguido por el gobierno dictatorial de Noboa, ya que en Ecuador no hay democracia, esto es un régimen, una dictadura. Daniel Noboa ni siquiera es ecuatoriano, nació en los Estados Unidos en Florida, y debido a que su familia tiene mucho dinero, prácticamente compró las elecciones en su país. Muchos ecuatorianos que votaron por Daniel Noboa hoy se dan cuenta de que cometieron un error y desearían corregirlo en las urnas votándole en contra. Además, según una encuesta, todo el pueblo ecuatoriano está a favor de México y en contra de las acciones de su presidente. Muchos ecuatorianos se disculpan con México por esas agresiones, ya que somos pueblos hermanos. Si nos está viendo desde Ecuador o de cualquier país relacionado con estas dos culturas, dímelo en los comentarios, y si estás de acuerdo en que el pueblo ecuatoriano no tuvo nada que ver con estas agresiones, sino que fue Estados Unidos quien convenció a Noboa de atacar la embajada mexicana y a sus diplomáticos. Si México no se hace respetar, otros países lo atacarán. ¿Creen ustedes que México ha tomado una buena postura no atacando a Ecuador, sino tratando de perjudicarlo económicamente, especialmente a las empresas de la familia de Daniel Noboa? El presidente proviene de una familia muy rica, se dice que son los más adinerados de Ecuador, y por eso no le importa si la población más pobre está sufriendo, si no hay gasolina, si aumentan los precios de los combustibles, si no hay cultivo, o si la mayoría de las cosas que vende Ecuador, como los bananos, se le están pudriendo a los agricultores. Pero eso trae consecuencias porque se están perdiendo las tierras y mañana los bancos serán los dueños de la mayoría de las fincas del país, y posiblemente, ojo con este dato, Noboa sea quien compre las fincas de esos campesinos. Por esa razón es que los bancos del país le están despojando de las tierras a los campesinos que no han podido pagar los préstamos que le otorgó el banco para cultivar sus sembradíos de plátano. Pudieron tener la mejor cosecha. Se dice que este año se había duplicado lo que cosecharon los campesinos, pero no han podido vender nada. Rusia fue el primer país que se negó a hacer comercio con los ecuatorianos porque Daniel Noboa rompió relaciones comerciales con Rusia. Pero después de agredir la embajada mexicana, no solo los productores de plátano se vieron afectados, sino también los productores de cacao. Ecuador tiene una de las mejores cosechas y sembradíos de cacao que se utiliza para hacer chocolate, y el mayor comprador de toda la materia prima del cacao es México, quien dejó de comprarlo y encontró un nuevo proveedor en el Caribe. Además, dejamos de exportar pescado.
México consume muchísimos mariscos y Ecuador es un gran productor, y ahora los pescadores han tenido que dejar sus botes en la orilla porque no vale la pena salir por la mañana a capturar camarones y pescados para luego no poder venderlos. Si México se ha negado a comprárselo, la mayoría de los barcos se quedaron llenos de plátanos, cacao y pescado, y ninguno pudo zarpar del puerto porque ni México ni Rusia quieren comerciar con Ecuador. Daniel Noboa pide a México que le venda 2 barcos llenos de gasolina. Nosotros no estamos realizando negocios petroleros con Ecuador. Desde las agresiones, México recibía el petróleo crudo ecuatoriano, que se redirigía a las refinerías de Pemex, para luego, tras un proceso químico donde el petróleo se convierte en varios combustibles y derivados, les enviábamos a Ecuador todos esos diferentes combustibles. Pero después de las agresiones, México dejó de recibir su petróleo, y ahora estamos recibiendo el de Venezuela para venderlo en el mercado. Es decir que Daniel Noboa no tiene cómo producir energía en sus plantas eléctricas porque no cuenta con refinerías. Deben encontrar un país que las tenga para poder convertir su petróleo en combustible. Los únicos 2 países que han invertido significativamente en infraestructuras como refinerías son Estados Unidos y México, que poseen las plantas más desarrolladas del mercado petrolero. Pero Estados Unidos ya no puede refinar más porque recibe 1.100.000 barriles de petróleo crudo todos los días provenientes de México, que Estados Unidos le compra al gobierno mexicano y a Pemex. Es decir, que Ecuador ha tenido que apagar los motores y dejar de producir petróleo porque no tienen cómo convertirlo en gasolina, y esto traerá oscuridad, desabastecimiento energético, las empresas se están marchando del país, y todo es culpa de un gobierno que no ha sabido gobernar para el pueblo, que ha roto sus relaciones comerciales con países como México y las relaciones diplomáticas. Los ecuatorianos que emigraron de este país y llegaron a México antes contaban con 2 embajadas donde podían renovar sus pasaportes y ahora se han cerrado porque, al haber una ruptura diplomática, México no brinda servicios a los ciudadanos ecuatorianos. ¿Y ahora qué van a hacer los que viven, trabajan en México o los que intentan llegar a Estados Unidos a través de la frontera? La inmigración se ha acelerado en Ecuador por culpa de Noboa, pero también les ha cerrado las puertas con otros países. ¿Debería México volver a hacer negocios con Ecuador o deberíamos esperar que Daniel Noboa se vaya? Me gustaría saber lo que piensan los mexicanos, lo que opina la gente de Ecuador y de otros países. ¿Piensan que si México afloja las tuercas y permite la compra de barcos con gasolina y además vuelve a darle acceso al comercio, Ecuador podría volver a atacarnos en el futuro? Y ahora que Daniel Noboa prácticamente está quebrado en el país, podría tomar la decisión de disculparse y cuando México le vuelva a enviar petróleo y sienta que la economía se ha estabilizado, podría volver a agredirnos. Debemos mantener los ojos bien abiertos. Si México no se hace respetar, otros países que nos deben dinero, como Argentina, podrían también atacar nuestras embajadas. ¿México no acepta la disculpa de Daniel Noboa? ¿Cómo ven ustedes la relación de Daniel Noboa con Claudia, la nueva presidenta de México? El mismo presidente Daniel Noboa invitó a Andrés Manuel López Obrador a comer ceviche y tacos. ¿Recuerdan la respuesta contundente que le dio Andrés Manuel López Obrador, diciéndole que los ecuatorianos pobres necesitan alimentarse y producir dinero, y que éste les había robado todos los sueños, las tierras y las producciones agrícolas, además de las exportaciones? ¿Por qué, en vez de invitar al presidente mexicano a desayunar, no invita a los ecuatorianos a conseguir mejores acuerdos laborales, a aumentar los salarios de los campesinos e incluso si no pueden vender la materia prima de las cosechas de cacao y de plátano, al menos que el banco deje de cobrarles intereses para que no pierdan sus tierras? Pero ya sabemos el modus operandi de estos gobiernos agresores. Si México no se hace respetar, ¿creen ustedes que Javier Milei posiblemente en Argentina esté haciendo lo mismo? México sigue teniendo su embajada en Argentina en Buenos Aires, y no solo México, también Argentina tiene varias embajadas en México y están operando libremente, todo lo contrario de lo que ha sucedido con las embajadas ecuatorianas, ya que fue allí donde directamente Daniel Noboa envió al ejército por orden de los Estados Unidos. Según algunos expertos, Daniel Noboa y Ecuador no tienen las fuerzas para enfrentarse a México, y mucho menos al ejército y la marina mexicanos. Estas decisiones fueron tomadas por un país más grande con algunas manipulaciones. Recuerden que en Ecuador la moneda que circula en el país es el dólar. Esta es una divisa que Estados Unidos utiliza para manipular a los gobiernos que están desmonetizados.
Quizás les dijo a Daniel Noboa que si no atacaba la embajada mexicana tratando de capturar al vicepresidente que estaba pidiendo asilo político, dejarían de enviarle dólares, lo que causaría una crisis económica e inflación en el país. Posiblemente por eso, Noboa tomó la decisión de agredir la embajada mexicana. Los bancos están despojando las tierras a los campesinos. ¿Están ustedes de acuerdo en que si los campesinos no pueden pagar, y es culpa del presidente que les cerró las puertas a los comercios internacionales, al menos los bancos deberían respetar las tierras de los campesinos y no robárselas de forma desmesurada, quitándoselas por la fuerza? Esta gente pobre va a seguir empobreciéndose. Imaginen a las personas que solo tienen su pequeño pedacito de tierra para producir alimento para su familia, y viene el banco y les arrebata lo poco que tienen. Eso es absurdo, todo por culpa de Daniel Noboa y por no querer disculparse con el gobierno mexicano a tiempo. Noboa pide a México que le venda más petróleo, que le vendamos gasolina. ¿Deberíamos seguir manteniendo el grifo cerrado? ¿O creen ustedes que en algunas ocasiones deberíamos venderle algo de combustible al gobierno de Daniel Noboa para que el país tenga un respiro? Pero esto no hará que Noboa cambie de parecer. La única forma en que él entenderá que agredir a México fue un error es cuando vea que el país está a punto de quebrarse. ¿Debe México reanudar negocios con los ecuatorianos mientras Daniel Noboa sea presidente en el país? ¿O definitivamente hay que esperar hasta el final, hasta que Ecuador no aguante más, se tire a la calle y lo expulse? ¿Y cuando tengan un nuevo presidente, entonces México le abrirá las puertas al comercio?